Bueno, aquí vamos a ver la parte más práctica, ya parte real de todo este follón de la electrónica analógica. Si se fijan bien, esto es una tira LED comercial. ¿Vale? Es una tira LED comercial. Y si se fijan bien, aquí lo que tenemos es que... Voy a acercar un poquito más a la cámara a ver si se ve bien. Ahí está un poco desenfocado. No se ve muy bien, pero bueno. Bueno, aquí lo que tenemos es que esto es una tira. Aquí se ve mejor, a lo mejor, el positivo y el negativo. ¿Vale? Aquí en estos pines irían el positivo y el negativo de los 12 voltios que con los que funciona esta pila. Ya están conectados por este extremo, que es un conector similar al que tenemos ahí, ¿vale? Que conecta los 12 voltios aquí al positivo y 0 voltios el negativo, ¿vale? Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos placas metálicas en cada cierta distancia con ese positivo y el negativo. Eso significa que yo por aquí podría cortar y separar las tiras de diodos teniendo dos tiras de diodos, dependiendo de la cantidad de diodos que necesite. Si nos fijamos bien, entre una placa y otra, lo que vamos a tener son 1, 2, 3 diodos y una resistencia limitadora. Si nos fijamos en todas, pasa exactamente lo mismo. 1, 2, 3, resistencia limitadora. ¿Vale? 1, 2, 3, resistencia limitadora. Y todos están conectados al positivo y al negativo. Es exactamente lo que tenemos en la simulación. 3 diodos en serie con su resistencia limitadora. El positivo va a estar en la pata de la resistencia y el negativo va a estar en el último cátodo del último LED. ¿Vale? Todos van a estar en serie. ¿De acuerdo? Y esta es la forma en la cual se repite la tira LED. Este es un modelo, después tenemos este otro modelo diferente, en el cual en vez de tener esta unión, en vez de tenerla con 3 diodos como esta, la tiene con 6 diodos. Pero esos 6 diodos están conectados como estos otros, o sea, están conectados estos 3 con su resistencia, estos 3 con su resistencia, y estos en sí están conectados a la resistencia del positivo y el último LED, este último LED está conectado a el negativo, ¿vale? De forma que esto realmente es como si aquí en medio tuviésemos esos dos conectores que están en la otra tira, ¿vale? Al final es la misma función y nosotros podemos interconectar esta tira de diodos LED con esta otra. Simplemente lo que tenemos que hacer es coger aquí el positivo y conectarlo al positivo y el negativo al negativo, que es lo que hacíamos en la simulación cuando enganchábamos otra rama de diodos LED, ¿vale? Todo esto lo vamos a controlar con este circuito de aquí. Este circuito de aquí es el otro circuito que vimos en la simulación, con una sola diferencia. Aquí tenemos un diodo LED que se encarga de encenderse cuando nosotros alimentamos el circuito por la parte del transistor, no por la parte de la tira LED. Tiene su diodo LED y su resistencia limitadora, ¿vale? Y es simplemente un indicador para indicarnos que ya tiene tensión cuando conectamos la placa a alimentación. Esta placa se compone de un transistor. Este transistor de aquí se llama TIP 120 y es capaz de manejar bastante corriente, que tiene su resistencia de base, una resistencia limitadora de base, que lo que hace es asegurar que el transistor no se rompa y que cuando le pongamos aquí en esa resistencia 5 voltios lo sature, de forma que o el transistor está saturado o el transistor está en corte, o sea, deja conducir saturado, en corte no deja conducir nada. Y esta resistencia de aquí lo que hace es conectarse justo aquí en la entrada de la resistencia de base para hacer que el transistor esté conectado a masa, en el caso de que la señal que tenemos aquí, la voy a acercar un poquito más para que lo vean, ven que pone S2 aquí, la señal de control no tenga tensión en el pin. Si no tiene tensión en el pin, podría estar encendiéndose y apagándose la tira LED. En cambio, con esta resistencia de aquí, si la llevamos directamente a masa,
se estaría siempre a 0 voltios y no se encendería. Cuando haya tensión aquí, esta resistencia deja de funcionar, ¿vale? Entonces es la tensión que nos ponga aquí lo que haga que el transistor vamos esté en corto o en a saturación. ver, una vez visto la tira LED, ya sabemos cuáles son los circuitos. Vamos a comprobar cómo funciona esta con un controlador, con un Arduino. Esto es un Arduino 1 y vamos a enchufárselo aquí al transistor. Vamos a enchufarlo al transistor para que controle la tira LED. Para ello, pues vamos a conectar primero la tierra, que sería el cable gris. Lo vamos a poner en GND. Vamos a poner en GND. El cable rojo lo vamos a poner en VCC, que serían 5 voltios. Sería este de aquí. Como ven, se enciende el diodo LED de alimentación, este de aquí, ¿vale? Se nos está encendiendo, indicando que la placa del transistor está alimentada. Y el cable azul, que es el de control, lo voy a conectar en el pin número 9, que es donde he programado el pin con el que he programado el control de la placa. Ahora de lo que se trata es de coger y ver cómo funciona el programa de la placa, ¿vale? Lo he hecho en MBlock para que sea más sencillo de comprender, ¿vale? Y esta parte de aquí lo que tiene es que cuando hay un evento, cuando se pulsa la flecha, va a empezar a hacer un bucle infinito, lo va a repetir de forma indefinida, que lo que tenemos que hacer es poner el pin de la salida a alto para encender la tira LED a través del transistor, y luego esperamos 2 segunditos y luego ponemos el pin abajo para apagar la tira LED. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es en el pin S, que es el pin de entrada de la resistencia de base del transistor. Lo que estamos poniendo es, cuando ponemos un alto, de 5 voltios en esa patita de la resistencia, y cuando ponemos un bajo lo que hacemos es poner 0 voltios, de forma que con un pin alto, los 5 voltios, lo que conseguimos es saturar el transistor y dejar que pase corriente por la tira LED. Y cuando tenemos 0 voltios lo que hacemos es cortamos el transistor, y lo que hacemos es hacer que en la tira LED no circule corriente al estar cortado. Todo ello lo tenemos que coger. Claro, la placa del transistor la estamos alimentando a 5 voltios con el Arduino, y vamos a tener que enchufar 12 voltios de un transformador para poder alimentar la tira LED, ¿vale? Ahora ya estamos en disposición. Vamos a conectar el Arduino. Lo conecto, y una vez conectado ya puedo coger, comprobamos que está conectado efectivamente, ya puedo coger y vamos a ejecutar el encendido. Bueno, entonces ya tenemos conectado el Arduino, y ahora lo que toca es probar cómo funciona esto. Voy a primero ver este código, que lo que hace simplemente es poner alto en el pin número 9, esperamos 2 segundos y ponemos bajo en el pin número 9 y esperamos otros 2 segundos. Con esto lo que ponemos es 5 voltios en la resistencia de la base del transistor, y con esto ponemos 0 voltios en la base en la resistencia de la base del transistor. Eso lo que va a hacer es saturar el transistor y dejar pasar corriente a través de la tira LED. Y en la orden de abajo, donde pongo el pin a nivel bajo, lo que hace es cortar el transistor y no deja pasar corriente por la tira LED. Vamos a ver cómo funciona esto. Le doy flecha arriba, se enciende la tira LED y se apaga en intervalos de 2 segundos. Con esto podríamos controlar, por ejemplo, el encendido y el apagado de la tira LED. Si se dan cuenta, estos diodos, aquí hay algún diodo LED que está mal. Estos 3 de aquí no funcionan, pero si ven el resto se sigue funcionando. ¿Por qué? Porque están paralelos. Vale, aquí hay algún diodo LED que está roto. Vale.
Entonces vamos a parar esto. Y lo que vamos a hacer es ver este otro código, que básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en vez de poner directamente 5 voltios, lo que vamos a hacer es controlar con un PWM. Si se acuerdan, el PWM es un control de potencia que lo que va a hacer es en un intervalo de tiempo encender o apagar durante un periodo de tiempo, y si está todo el tiempo encendido, pues le estamos dando la máxima potencia, que es lo mismo que encender con un pin a nivel alto, ¿vale? Si le damos potencia cero, básicamente es un pin a nivel bajo, o sea, no le llega nada de potencia porque siempre está a cero el pin. Y luego los intervalos intermedios entre 0 y 255 lo que van a hacer es incrementar el tiempo en el cual está activo el pin. Por lo tanto, durante ese tiempo, si está activo la mitad del tiempo, pues le llegará el 50% de potencia, y si no, pues va variando, ¿vale? Vamos a ver cuál es el ejemplo, lo vamos a ejecutar. Vamos a ver que el ejemplo vamos a ver cómo la tira LED va encendiéndose poquito a poco, ¿vale? Hasta llegar al máximo y luego se apaga, ¿vale? Vamos a ver, ahí está apagado, un poquito de potencia, más potencia, más potencia, más potencia al máximo y se apaga, ¿vale? Ahí lo vemos, un poquito de potencia, más y apagado, ¿vale? Entonces lo que hemos visto es los circuitos que habíamos analizado en la teoría, cómo funciona en simulación, pero también funcionan en la vida real. O sea, podemos controlar con un Arduino una carga como por ejemplo una tira LED y hacer que llegue más o menos potencia. Pues nada, hasta luego.